¿Qué tenemos que decir acerca de la codicia o de los deseos que tenemos dentro de nosotros? Algunos de vosotros no habéis pecado físicamente con lo inmoral, o la inmoralidad sexual, o la codicia con el dinero. Pero dejadme que os diga que si hay deseo codicioso en vuestro corazón, en algunos de estos aspectos, va a dañar. Una mirada obscena, una envidia, o como escuchabais el domingo anterior acerca de no codiciarás, y que eso pueda estar en nuestra mente de manera constante, sin darnos cuenta, va a dañar nuestra relación. Pablo le tiene que decir a Timoteo, por ejemplo, ¿cómo tratas a las jóvenes? Trátalas como tus hermanas. Es decir, la actitud que nosotros deberíamos de tener no es únicamente que no hagas cosas feas, sino cómo tú actúas, cómo está tu corazón, cuál es tu deseo en esa relación que tienes con los demás. Esos deseos codiciosos que están ahí, dinero, posición, nos pueden dañar. ¿Quieres tomar una posición, como alguien decía ayer, de unos 2 o 3 escalones en todo lo que es la escalera hacia el cielo, y te conformas con 2 o 3 escalones y estás dispuesto a hacer cualquier cosa dañando a todos los demás? ¿Por qué quieres conseguir esa posición en la iglesia? ¿Es para el bien de la iglesia o es para tu orgullo? Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de codicia, un deseo desenfrenado en nuestro corazón puede afectar nuestra actitud, nuestra relación y por tanto a toda la iglesia. La envidia. La envidia es un pecado nacional. Y sin darnos cuenta puede que la envidia esté entrando dentro de todo lo que es nuestro corazón. Creo que la levadura también la podríamos hablar de la falta de compromiso. La pereza, la dejadez. Uno puede estar pensando que está bien diciendo, bueno, que el Señor levante dones, hombres y mujeres dispuestos al trabajar hasta la extenuación. Y con ese buen deseo de que tú oras al Señor que levante buenos hombres, a lo mejor lo que estás diciendo es yo no quiero hacer nada que lo haga otro. Esta iglesia, por ejemplo, la iglesia no va a funcionar si no hay gente que se compromete en la santidad, que se compromete en el evangelismo, que se compromete en la caridad, en la hospitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Leer otra vez Efesios, como se nos ha leído. O sea, si no se hacen estas cosas, la iglesia no va a funcionar. Pero es que si no las haces tú, a lo mejor no funcionan. No es que tú ores para que alguien lo haga, es que si tú tienes esa carga de que se ha de hacer, quizá el Señor te está diciendo que eres tú el que lo ha de hacer. Uno puede estar diciendo, la iglesia de la calle Santa Teresa tiene falta de amor. Pues a lo mejor eres tú el que tiene que poner más amor en el asunto. Es que la iglesia de la calle Santa Teresa no hace esto en el evangelismo, o no hace esto con respecto a los enfermos o a los necesitados. A lo mejor es tu bolsillo el que está cerrado. Creo que es una levadura insana que podemos estar llevando a algunos la ley del mínimo esfuerzo. Para otras cosas quizá pueda ser válida, pero no es válida de ninguna manera la ley del mínimo esfuerzo. A ver qué menos puedo hacer. Cuando nuestra actitud debería de ser cuánto más yo puedo hacer con respecto al tiempo, o con respecto a las ofrendas, o con respecto a la actitud, a nuestros hermanos, a nuestro alrededor. No estés buscando en tu vida cómo escaquearte, porque eso va a hacer de la iglesia una iglesia perezosa, una iglesia con falta de compromiso. En alguna ocasión hemos comentado, o yo he comentado, de esas iglesias que tienen una carga inmensa por la evangelización. Yo recuerdo de esa iglesia que decía, tenemos una carga inmensa por la evangelización, por tanto, vamos a poner dinero para que otros lo hagan. Vamos a invitar a gente que venga de otro país o gente que venga de otra iglesia, le vamos a pagar el lugar donde se van a alojar, le vamos a pagar la comida para que evangelicen por nosotros. No,
No, lo que nos está diciendo aquí es que si nosotros tenemos esa visión y esa carga, nosotros tendremos que desarrollarla. Y tendremos que buscar los dones dentro de nuestra propia congregación. La mala levadura que afecta a toda la masa, el cuerpo de la iglesia, son comentarios fuera de lugar. Comentarios hirientes, comentarios despectivos, comentarios violentos. Hay iglesias que se están creando división en el norte, por no decir qué región, por causa de la posición política. Iglesias que se están dividiendo porque unos quieren estar a favor y otros quieren estar a contra de cierta independencia. ¿No es esto terrible? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos evitarlo? Y es que a veces nuestro comentario furioso sobre una posición tan secundaria, sin importancia, puede dañar a toda la congregación. Así que el peligro de ese pecado escondido, de esa actitud, esa levadura dentro de la masa, es real. No solamente en la iglesia de Corinto o las iglesias de otros lugares, sino que puede ser muy real en medio de nosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero, ¿cuál es la alternativa que nos presenta el apóstol Pablo? Limpiaos pues de esa vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cómo es esta nueva masa? Sin levadura. Esto es lo que está diciendo, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo, a la iglesia de Corinto, que es una iglesia griega, aunque también tendría judíos de nacimiento o de cultura, está refiriéndose al Antiguo Testamento y entonces nosotros vamos a la Pascua. En el tiempo o la salida quizá del pueblo de Israel de Egipto. Ellos también tendrían la costumbre de utilizar la levadura. Podrían ver que sus bizcochos y sus panes le ponían la levadura y fermentaba y se hinchaba y era tiernecito y blando. Pero a la hora del sacrificio pascual del animal y de la liberación, Moisés, dirigido por Dios, le está diciendo, no, cuando hagas tu pan, que sea pan sin levadura. Como si fueran tortas. No necesita levadura, solamente la harina cocida o cocinada. Lo que nos está diciendo a nosotros, a la iglesia, es algo como esto. No necesitamos nada en absoluto tuyo si nos llenamos por completo de Cristo. Es decir, si Cristo llena y cubre toda la masa, ¿qué otra cosa nos va a ser necesaria? Claro que sí, es verdad que la presencia de Cristo en nuestra vida traerá implicaciones, sí, pero es la masa llena de Cristo lo que nosotros necesitamos. El pan, sin ningún tipo de levadura. Éxodo, recordar y poder leer. Es decir, hermanos, la Iglesia en nuestro lugar, en esta mañana, en su vida como Iglesia, en su actividad, en sus proyectos, en su evangelismo, en su mensaje, tiene que ser absolutamente cristocéntrica. En algún momento podrás pensar que la puedes adornar con tu pendiente de experiencia, con tu collarín de intelectualismo. Pero la realidad que nos está presentando Pablo es esto. Si la hermosura de Cristo, que es nuestra Pascua, nuestra redención, nuestro Salvador, nuestro Señor, lo llena todo, ¿qué nos hace falta de tus joyas? ¿Qué nos hace falta de tu experiencia? Todo, absolutamente todo lo tiene que llenar Cristo. Lo dice también en este contexto, Cristo es nuestra fiesta, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Cuando nosotros recordamos dónde estábamos, quién nos liberó, quién rompió las cadenas, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos encontrábamos sucios y con esa carga inmensa que era nuestro propio pecado, ¿quién nos liberó de aquel pecado? Cristo. Cuando nos sentíamos tan lejos de Dios como estábamos, casi como sus enemigos y dándonos la espalda, ¿quién nos trajo a la armonía hasta convertirnos de enemigos a hijos? Nuestro Señor Jesucristo.
Cuando ahora la debilidad casi nos puede hundir y arruinar y tenemos tantas luchas y conflictos a nuestro alrededor, incluso con nuestra propia naturaleza, ¿quién nos levanta? ¿Quién nos mantiene? Cristo y la obra de Cristo. Cuando miramos hacia adelante y tenemos esas promesas gloriosas, ¿quién las mantiene seguras? ¿Dónde estamos mejor seguros que en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estamos mirando esta iglesia y queremos que la gente se convierta y que llene este lugar y otros 1000 lugares como este, ¿qué es lo que le vamos a llevar? ¿Nuestra hermosura, nuestros trajes, nuestro adorno, nuestra levadura? ¿Qué es lo que estamos a mostrar? ¿Qué tenemos que mostrar? Cristo. Claro que tenemos palabras de experiencia, tenemos ejemplos de lo que nos ocurre, muchas cosas que contar y que habrá su momento de que podamos hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero todo, absolutamente todo, tiene que ser para la gloria o con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que, fijaros bien, nuestra vida cristiana no es de comidas sin levadura. Nuestra vida cristiana es una comida constante de Cristo. No es que tengamos ciertos huecos, ciertos espacios donde podamos decir nos llenamos de Cristo. Estamos saturados de la televisión el sábado y de las cosas mundanas que nos entran constantemente. Y de pronto en un aliento de espiritualidad decimos, bueno, vamos a dejar lugar a la adoración a Cristo en el culto de la mañana. Así que venid tan satisfechos y contentos el domingo por la mañana para que Cristo llene vuestras vidas, vuestro corazón, vuestra mente. Y luego saldréis de esta puerta y os meteréis otra vez en la televisión y a la vorágine del mundo. Lo que nos está diciendo Pablo es todo lo contrario. Cristo tiene que llenar tu vida, tu espacio, tu corazón, tu mente el sábado. Y lo tiene que hacer el domingo. Y lo tiene que hacer el lunes. Es verdad que lo hará de manera distinta, pero siempre tiene que estar Cristo llenándolo todo. Él es vuestra Pascua, Él es vuestra fiesta, Él es vuestro gozo, Él es vuestra esperanza, es el que os mantiene. Cristo debe ser más importante que el oxígeno que respiras o el agua que bebes. Por tanto, lo es todo y lo cubre todo, lo abarca todo, desde el principio al fin. Si tú te estás conformando simplemente a que Cristo llene los espacios que tú decides que debe de llenar, o que cubra el tiempo que tú has decidido dedicarle al Señor, todos los demás espacios que a ti te parecen vacíos van a infectar todo lo demás. Nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho todo, desde el principio a fin. ¿Cómo nos relacionamos entonces? Fijaros bien. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin nada más, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que entonces, es decir, dejando todo el bagaje que tenías antiguo, que no es válido, pecados, manías, deseos codiciosos, déjalo atrás. Y llenándolo todo de Cristo en tu vida personal, tu vida familiar y tu vida de iglesia, entonces ¿qué? Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, Cristo todo, es decir, de sinceridad y de verdad. La sinceridad nos está marcando un camino sencillo, el de la limpieza. Sinceridad tiene su raíz en lo que es limpio, lo que es claro, transparente. Y quizá la verdad nos está diciendo a la veracidad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros como creyentes ahora que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿De verdad es el Salvador de tu alma? ¿De verdad es el Señor de tu vida? Él es el que lo hace todo, es el que lo cubre todo. ¿Dependes totalmente de Él? Imagínate que llega el momento en que pierdes la memoria, que pierdes todo lo que has sido en el pasado y no recuerdas nada, y que de pronto todo ese espacio vacío en tu memoria lo llena el Señor Jesucristo. ¿No sería esto fantástico en vez de ser terrible? Imagínate que tienes anhelos y tienes deseos,
Pero es que esos anhelos y deseos desaparecen o quedan en segundo lugar y que tu mayor deseo, que lo cubre todo, es poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Imagínate que todas esas esperanzas que puedas tener de mejorar tu estatus, de tener mejor posición social, familiar, de riqueza, etcétera, desaparecieran. Y que lo más importante y lo crucial es la esperanza de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su gloria y su majestad. ¿No sería maravilloso que pudiéramos encontrar, por ejemplo, una cocina impecable, sin ningún tipo de virus o de enfermedad o de suciedad? Que pudiéramos ir al quirófano con toda y total certeza de que ningún otro virus iba a contagiarnos o a enfermarnos. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, la sinceridad, la limpieza en medio de nosotros, de la congregación. Si algo tiene que hacer una masa como nosotros, la Iglesia, sin ningún tipo de contaminación o levadura mala, es decir, Cristo todo, cristocéntrico en todos los aspectos, lo que tendría que hacernos o mostrarnos a nosotros es que estamos limpios, que somos sinceros y que amamos la verdad por encima de todas las cosas, o que hay sinceridad en todo lo que expresamos. Ocúpate como creyente y como parte de la Iglesia en tu propia salvación y ocúpate de la salvación del otro. La sinceridad y la verdad nos está marcando que cada vez más, no cada vez menos, cada vez más tenemos que ser dependientes de nuestro Señor Jesucristo en el servicio que prestamos y en nuestra obediencia que buscamos. Su palabra, la palabra del Señor Jesús, tiene que ser el objetivo constante en nuestras vidas. Queremos que la Iglesia sea mejor. No la vamos a hacer mejor porque tengamos experiencia de atrás o tengamos riqueza intelectual. Vamos a hacer a la Iglesia mejor si tenemos más dependencia de la palabra de Dios. Si tenemos más presencia de la gloria de Cristo. Si buscamos más lo que la Escritura dice y no lo que el mundo dice. ¿Queréis llenaros de gozo, de placer y de bienestar? Las cosas que ponen en la televisión o los placeres mundanos os van a dar un entretenimiento superficial y además al final dañino. Lo que nos está diciendo la Escritura aquí, o lo dice Pablo, los romanos, es que nuestro gozo es Cristo. Y que si buscamos esa fuente de gozo en el Señor Jesucristo, eso se va a expresar y se va a extender por todas partes. ¿Queréis que vuestro matrimonio funcione bien? Leer buenos libros, sí. Venir a la reunión de matrimonios, bien. Pero si llenáis vuestro hogar, vuestra mente, vuestro corazón del Señor Jesucristo, vuestro matrimonio irá mejor. ¿Queréis darle una esperanza, un futuro, una herencia a vuestros hijos? Está bien que le abréis una cartilla en el banco de ahorros y que lo llevéis a las escuelas y que dediquéis tiempo a hacer los ejercicios en casa. Pero la mejor herencia que le podéis dar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra felicidad es el Señor Jesús. Por tanto, si queremos una iglesia sana y fuerte, tenemos que consagrarnos por completo a nuestro Señor Jesucristo. Quitemos toda levadura, todo bagaje, toda cosa antigua que pueda venir y hagámoslo todo centrado en Cristo. Si queréis que marchemos bien, a buen ritmo y limpio de todo lo que hay a nuestro alrededor, lo mejor que tú y yo podemos hacer es dedicarnos por completo a la gloria y majestad del Señor Jesucristo. Lo que estamos buscando es que allá donde tú estés, a lo único que huelas es a Cristo. Que podamos desprender el perfume de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos hablar palabras para la majestad y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos vestirnos de su justicia. Que todo sea para Él y por Él. Amén.